La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Ocho de la mañana y 1 minuto, señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya estamos enlazados con Arequipa, Radio San Martín, nos escucha todo Arequipa, en el Cusco, Radio Veritas, en Ucayali, Radio Cepagua, en la Convención, Radio Quillabamba, en Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, en Chimbote, RSD, Radio Santo Domingo, en Lima, Radio Santa Rosa, en Ayacucho están nuestros amigos de La Voz de Ayacucho y en Huánuco, Radio Huánuco FM, AM Tawa, con Daniel Marcelo y toda la red, y todos los que se unen a esta red, bienvenidos. Rosa María, muy buenos días, felices Pascuas. Feliz Pascua a todos nuestros oyentes, a toda la familia dominica, a todos los que trabajan acá, nos están mirando desde la ventana, todos una feliz Pascua para ustedes, una feliz Pascua de resurrección. Pascua quiere decir paso. Paso quiere decir, para los judíos que celebraban la Pascua o la fiesta de los panes ácimos, el momento en el cual son liberados de Egipto, es decir, que salen de la esclavitud a la libertad. Era un paso. Y para nosotros es el paso de la muerte a la vida, es decir, a la resurrección. Y también, bueno, es significativo que el gabinete jure a la mañana siguiente, ¿no? Del día de Pascua. Estamos en Pascua. Porque, hasta Pentecostés es Pascua, porque, ¿no? y la octava es porque la iglesia lo considera tan importante la Pascua que los 8 días se consideran un solo día. Claro. Entonces estamos en plena Pascua. Estamos en plena Pascua y en plena Pascua, va a juramentar el gabinete Vizcarra. Pero antes de ir al tema político, quiero recordarles a todos que hoy día también es un día especial, que por esas causas del destino cae hoy, y no me refiero al Día del Abogado, me refiero al Día Azul, al Día de la Concienciación, así lo han llamado, que puede decir concientización sobre el autismo. El autismo es un mal muy desconocido todavía para la ciencia. Tienen 50, 60 años las investigaciones más serias, digamos. Hay mucho que aprender sobre el autismo, mucho que aprender sobre las personas dentro de lo que se conoce además como el espectro autista. Hace 20 o 30 años se creía que había un solo tipo de autista y en realidad hay un espectro muy grande dentro de esta condición que no es una enfermedad, sino es una condición de vida. Los niños y niñas autistas en el Perú todavía son objeto de discriminación, todavía son objeto de pocas posibilidades de estudio, de trabajo, de inserción en la sociedad, porque hay una grandes prejuicios sobre los niños con estas condiciones, aun cuando muchos de ellos tienen innumerables talentos que las personas, entre comillas, normales no tenemos. Así es. Entonces, creo que es importante para todos educarnos. Y para los papás que me están escuchando, si en la clase de sus hijos hay un niño dentro del espectro autista, no se asusten, no contagia, no le va a pasar nada a su hijo por estudiar con un chico que tiene autismo. No le va a pasar nada por estudiar con un chico que tiene Asperger, que es una palabra que yo conocí hace unos 20 años, no, 15 años, diría yo. Se debe a un científico de apellido Asperger que se dio cuenta ya en el año 40 y tantos que habían algunos niños autistas que evolucionaban y se insertaban bien en la sociedad y otros que no, que eran autistas profundos. Y el estudio de estos niños lo llevó a la conclusión de que había un espectro dentro del autismo y que habían algunos niños que tenían esta condición que se pasó a llamar condición Asperger. Es decir, son niños que tienen algunos de los elementos que podrían, ¿no es cierto?, indicar un diagnóstico de autismo. No empatizan bien, no tienen habilidades sociales, son más difíciles de romper en sus rutinas, pero no son necesariamente autistas. Sin embargo, todos los niños dentro del aspecto autista, y digo niños muchas veces porque de cada 5 niños con autismo, a ver, ¿cómo es la historia? De cada 5 niños con autismo, 4 son niños hombres, son varones. Es una condición que afecta mucho más a los niños que a las niñas, cosa que antes tampoco se sabía mucho y ahora se sabe bien.
Entonces, hay mucho por estudiar todavía, pero para nosotros hay mucho por aprender. Entonces, si usted no sabe nada sobre el autismo, hoy es el día en que puede abrir cualquier Leer un texto poquito, ¿no? y leer 2 párrafos, Sí. aunque sea, para que tenga una idea de qué cosa estoy hablando y por qué cuando estos niños son comprendidos, entendidos en la forma en la que ellos estructuran su pensamiento, pueden tener una vida muy feliz, muy útil, muy satisfactoria para ellos, para su familia, pero tienen que ser entendidos, porque si no son entendidos, son unos Es que tienen otro esquema. tienen una ¿no? estructura celular diferente. Diferente, ¿no? Muchísimos, por ejemplo, están en el mundo de la informática, Sí. por su capacidad de ordenar el pensamiento de una forma similar a la de un ordenador, de una computadora. Muchísimos son buenísimos para determinados tipos de trabajos. Entonces, todo lo que sea clasificación, por ejemplo. Pero hay algunos que tienen otro tipo de problemas, que con más profundidad, digamos, que sus habilidades sociales son nulas o prácticamente nulas, algunos no logran desarrollar el lenguaje, en fin, hay un espectro muy grande. Pero los padres de niños autistas en el Perú hacen una lucha diaria para que sus hijos o asistan a una educación regular o tengan oportunidades dentro de una educación especial que cada día es más cara y más escasa. Así es. ¿No es cierto? Entonces hay que... Es cara. Es Es cara. la educación de un niño autista es cara. Es cara. Mira, educar a un niño autista es mucho más caro, digamos, en terapias, en todo lo que tienes que hacer extra, que educar a un niño en el colegio más caro en Lima. Lamentablemente. Sí. Y el Estado, lamentablemente, no tiene la cantidad de profesores calificados, capacitados para este trabajo. Se habla mucho de inclusión, que eso es una gran discusión, pero no se le puede poner a una profesora, a un profesor que no tiene ninguna capacitación en tratamiento, en un aula con 30 alumnos, a 2 o 3 chicos que tienen alguna tratamiento especial y que no se les puede brindar, porque ese profesor no va a poder. Entonces, la inclusión implica también una apuesta de inversión del Estado, de inversión. Y hay poca inversión para el niño autista. Claro, y para los poquísima. niños autistas hay muy poca inversión, Sí. igual que para los niños, por supuesto, con síndrome de Down. O sea, pueden lograr muchísimas cosas, pero tiene que haber un acompañamiento desde realmente el diagnóstico más temprano posible para poder hacer ese acompañamiento. Pero si no hay ese acompañamiento y la gente, digamos, de clase media que trabaja duro puede darle a sus hijos lo mejor posible, pero estamos pensando en miles de niños en todo el Perú, de familias muy pobres, que no tienen acceso prácticamente a ninguna terapia, a ninguna atención personalizada. Y hoy es un día, el Día Azul, para tomar conciencia de eso. Estamos hablando de miles de niños, no son casos 1 en 1.000.000, no. Entonces, la inclusión está bien como idea, siempre y cuando vaya con el presupuesto correspondiente para que se le dé capacitación al maestro o para que hayan maestros especializados en el aula acompañando al maestro que está haciendo su trabajo regular. ¿No es cierto? A los padres, sí, volver a insistir en esto no es contagioso, no es una enfermedad, tu hijo no se va a retrasar por estudiar con un niño autista, por el contrario. Y es más, puede aprender un mundo de cosas. Sí. Un mundo de cosas que no hubiera podido aprender en esa experiencia, A ¿no? mí me llama la atención cuando estos niños se concentran en algo. El mundo desaparece. Sí, no existes. El mundo desaparece. No, es Entonces, impresionante. tú eres maestro, has trabajado con niños de toda condición y efectivamente hay algunos niños, por ejemplo, que están dentro del espectro autista, pero de una manera muy oculta tal vez, ¿no? Sí. Tienen algunos síntomas. Si no tienen un buen maestro que en el preescolar detecte eso con rapidez, es posible que ese niño sufra toda la educación primaria y secundaria porque no entiende lo que pasa a su alrededor y nadie se ha preocupado de explicárselo, ¿no es Así cierto? es. Entonces el chico que se atrasa, que no se concentra, que tiene malas notas, cuando podría ser el más brillante de la clase. Entonces hay mucho para aprender. Más que hablar de abogados, hablemos de niños con autismo, que los abogados no necesitan ninguna ayuda, ya tienen demasiada. Los niños dentro del espectro autista en el Perú necesitan mucha ayuda. Va a haber algunas actividades hoy día, va a haber una marcha de antorchas en la avenida Arequipa a las 7 de la noche, a la altura de San Isidro, me parece, hacia Miraflores,
bueno, van a haber actividades en todas partes del mundo. Algunos edificios se iluminan de azul, Así ¿no es cierto? Porque el azul es el color que se identifica en todo el sistema de Naciones Unidas con los niños que están dentro del espectro autista. Así es. Y dicen que si no hubiera sido por estos niños jóvenes, jamás hubiéramos tenido las computadoras que tenemos delante nuestro hoy día, porque son ellos los que desarrollaron desde esa perspectiva el mundo ordenado que tenemos en cada una de nuestras computadoras. Así que les debemos mucho. Bueno, vamos a lo otro, a la Pascua, al paso, al mal paso, dale apuro. Bueno, hoy día juramenta un gabinete que tiene que dar la talla en tareas muy urgentes. Eso es que decirlo, al margen de los nombres, ¿no es cierto? Al margen de las simpatías o no con el fujimorismo, hay en cada sector tareas urgentes y podríamos ir una por una. Educación. Ha habido un retraso enorme, lamentablemente, con el ministro Edil Wexler, que ha despedido a mucha gente competente, sobre todo en los puestos de dirección, que venían trabajando desde hacía 5 o 6 años en una política que estaba dando resultados. ¿Dónde se miden los resultados? En las pruebas de evaluación. Cuando los niños comienzan a entender lo que leen, cuando pueden hacer operaciones matemáticas, cuando pueden entender ciencias, entonces estamos avanzando. Los exámenes estaban mostrando desde hace varios años mejorías, todas las pruebas censales. Si uno detiene eso, pues detiene el camino hacia la calidad educativa que va a ser largo y duro, porque implica un cambio en la actitud del maestro y un cambio en la forma en cómo se enseña. El niño no tiene la culpa de nada, la culpa la tiene el sistema, el maestro, los padres de familia. El niño es ¿no es cierto?, es quien interactúa para aprender. Entonces, en educación hay tareas urgentes, ¿no es cierto? Centrarnos en esta estupidez de con mis hijos no te metas y reducir toda la problemática educativa al sexo, francamente, ¿no es cierto? Solamente en la mentalidad de alguien muy estrecho puede caber eso, ¿no? La educación sexual es importantísima en el colegio y en la vida, pero la educación sexual no es educación genital solamente como algunos creen, sino es autoestima, sentido de libre determinación, posibilidad de tener un pensamiento crítico hacia una agresión, etcétera. Todo eso es educación sexual. Roles, qué cosa se supone que no puedo hacer y sí puedo hacer. Todo eso es educación sexual. Así que ahí necesitamos un gran avance en el Ministerio de Educación porque ha habido un gran retraso. En salud, bueno, ni que se diga, lo acabamos de decir. Además, en salud las metas tienen que ser muy claras. Primero, salud, que ya es un problema en sí mismo, ¿no es cierto?, tiene enormes retos que resolver. Y en la salud pública, que debe ser gratuita y universal para quien no pueda proveer su servicio de salud, tiene que ser una salud que salve vidas, no una salud que te mate, ¿no?, o que te deje en espera. La salud pública en el Perú te deja en espera, ¿no es cierto? Te duele, te aguantas. Cuando te deja de doler, ya no tienes que ir al doctor, ¿no es cierto? Entonces, la salud pública no te puede dejar en espera por siempre, y es como siempre te dejar en espera. ¿Cuándo te van a atender? En un mes. Oye, en un mes ya no te duele nada, o estás muerto, una de dos, ¿no es cierto? Y se gasta mucho en salud. No es que no se gaste en salud, se gasta en salud. No lo suficiente tal vez, pero sí se gasta. Entonces que por lo menos lo que se gaste bien. En transportes y comunicaciones, bueno, ni que se diga. Han puesto al ministro que fue de vivienda, le deseamos la mejor de la suerte, esperamos que lo haga bien, pero, o sea, en transportes y comunicaciones tenemos toda la reconstrucción del norte, más toda la posibilidad de dinamizar la economía a través de la construcción, que es muy intensiva en mano de obra. Nada, parado, el mismo presidente de Vizcarra lo ha dicho, esto no ha avanzado mucho y hay que avanzar muchísimo, que de hecho ha avanzado casi nada. Y podemos ir sector por sector. ¿Qué vamos a hacer con la remuneración mínima vital? Ministro de Economía, ¿va a seguir en 930? Porque eso se aprobó el último día, como ya me voy tirando de patadas y bueno, vemos qué pasa, ¿no? Es muy impopular, digamos, derogar ese decreto supremo, pero también, hay que decirlo, va a costar mucho que la informalidad pueda aceptar, ¿no?, un sueldo mínimo en este momento 930 soles. Algo se tiene que hacer. Pero nos piden ir a una pausa y regresamos para ir punto por punto, porque me estaba olvidando algo importante en salud. Yo he firmado una petición, además, que se tenga en cuenta la ley
para establecer que la comida chatarra le hace daño a los niños y volvamos al sistema de octógonos que proponía el Ministerio de Salud y que el Congreso, por presión de la industria, cambió. Me he unido a la petición de Elmer Huerta y espero que muchos peruanos se unan, porque esa es una ley que tiene que cambiar, que se aprobó por presión. El ministro Salinas también ha dicho lo mismo. Exactamente, y esperamos que la nueva ministra o ministro diga lo mismo, Uh-huh. ¿no es cierto? Salud, educación, transportes, economía, urgente. Bueno, vamos a la pausa y volvemos con mucho más. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Si quieres ser un fraile predicador, conócenos. Ingresa a www.jovenesognet.com O escríbenos a vocaciones@peru.op.org. Orden de Predicadores. Maestro itinerante, tú vas feliz a predicar. Amigo caminante, tu voz anuncia la verdad. En Radio Santa Rosa, hagamos lío con el Papa Francisco. Francisco es la nueva luz. Pidamos por nuestras parroquias para que no sean oficinas funcionales, sino que animadas por un espíritu misionero sean lugares de transmisión de la fe y testimonio de la caridad. Seas Papa Francisco. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Radio Santa Rosa, 60 años, llevándote buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 18 minutos, 8 con 18, estamos a través de la red de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Rosa María, la gente pregunta, los sobre oyentes, la famosa ley del Congreso. Los que firmaron en Palacio, la ley del Congreso. Vamos a explicar. A ver, miren. La Contraloría desde hace muchísimos años, esto es una gran discusión, tiene una relación funcional, es la superior si quiere, de los órganos de control de todas las entidades del Estado. Todas las entidades del Estado tienen que tener un órgano de control. Ese órgano de control está presidido por un funcionario que se llama auditor, contralor interno, recibe distintos nombres en el Estado, pero básicamente digamos que es el auditor interno, ¿no? Ese personaje, funcionario público, tiene una dependencia funcional de la Contraloría, más, esto es bien importante, su sueldo era pagado por la entidad en la que trabajaba. Entonces, es decir, si yo soy el auditor de, por decir, la Municipalidad de Lima, dependo funcionalmente de la Contraloría, pero me paga la Municipalidad de Lima, ¿no es cierto? Y es más, es posible que el alcalde pueda votarme, ¿no es cierto? ¿A quién le debo mi lealtad? ¿A la Contraloría o al alcalde? Al que te paga. Exactamente, al que te paga. Pues. Hace muchos años que se discute cómo hacer para que esto no sea así. Entonces, se ha aprobado esta ley por la cual el presupuesto público de la Contraloría tiene que crecer para poderle pagar directamente a cada uno de los auditores internos en cada entidad del Estado. Y hay entidades del Estado que tienen más de un auditor interno. Entonces, hay un problema presupuestal. Primer problema. Pero se puede resolver. Muy bien. Entonces, si ese es el camino, y eso es bueno, tiene que ser bueno para todos. ¿No es cierto? Bueno, el Congreso de la República decidió que era bueno para todos, menos para ellos. Menos para el Congreso. Entonces, el Ejecutivo observó la ley, y bien observada. Primero porque había un problema presupuestal que había que resolver y los congresistas no tienen iniciativa de gasto. Ese era el primer problema. Y el segundo problema, ese es más complicado, era que exoneraban al Congreso de la norma que se suponía era buena para todos.
cuando el señor Galarreta va a firmar esta ley que se aprueba por insistencia del Congreso, o sea, a ver, primero para que todos entiendan, Constitución, ¿cuál es el sistema de promulgación de leyes en el Perú? A ver, tarea, acá los dos que están delante de mí, se ríen ahí, la jalo en una. A ver, la iniciativa legislativa la puede tener el Poder Ejecutivo, la puede tener el Congreso, la puede tener para temas de su competencia, por ejemplo, el Poder Judicial, la pueden tener 50.000 ciudadanos. O sea, hay varias formas de tener iniciativa, ¿ok? Los congresistas no tienen iniciativa de gasto, eso está clarísimo, muy bien. Entonces, la iniciativa va a comisiones, se dictamina, si el dictamen es favorable, pasa al Pleno, el Pleno vota, ¿ok? Se aprueba. Hay algunas normas que necesitan doble votación, otras no. Las que tienen que ver con la estructura orgánica de entidades del Estado necesitan doble votación. Muy bien, me supongo que esta ha tenido doble votación. Entonces, una vez votada y aprobada, este proyecto de ley se envía al Poder Ejecutivo. ¿Para qué? Para que el presidente de la República lo promulgue. ¿Okay? Si el presidente de la República no lo promulga, pueden pasar tres cosas. ¿Ya? Vamos a ver. Una primera cosa, lo promulga. Aparece en el peruano. Dentro de los 15 días. No lo promulga dentro de los 15 días. En cuyo caso, el presidente del Consejo, el presidente legislativo la puede promulgar él. De frente. No la promulga el presidente de la República, la promulga el presidente del Congreso. Y la tercera posibilidad es que el presidente la observe y la devuelva. Y diga, señores, acá se han equivocado. Por esto, esto es inconstitucional, o esto no tiene presupuesto, o esto tiene que ser igual para todos, o lo que fuera. Las observaciones del Ejecutivo llegan al Congreso y el Congreso dice, sí, pues las vamos a incorporar, muy bien, entonces tienen que volver a votar y es un nuevo proyecto de ley. Y ahí ya lo vuelven a mandar el Ejecutivo, o pueden decir, no, insistimos en nuestro proyecto original. Votación, aprobado, aprobado. Eso es lo que pasó con este proyecto. Lo observó el Poder Ejecutivo, regresa al Parlamento, el Parlamento dice, insistimos en nuestro proyecto original, votamos, aprobado. ¿Quién lo promulga? Ya no lo promulga el presidente de la República, lo promulga el presidente del Congreso. Estaban en ese trámite. Y como dice Vizcarra, yo me enteré que iban a sacar esta ley, que se llama además de fortalecimiento de la Contraloría. Y como quieren dar la imagen anticorrupción, qué mejor pues que fortalecer la Contraloría. Entonces invita a el señor Luis Galarreta y a otros miembros de la bancada fujimorista a pasearse por Palacio de Gobierno con él para firmar una ley que exonera al Congreso del control que impone a todo el Estado peruano. No te pases, ese es un desastre. ¿Se le pasó? No lo sé, son gestos pues igual que la otra vez, ofrendas de amor, ¿ya? Entonces, ¿ahora qué están haciendo? Algunos congresistas con un poco más de sensibilidad frente a las protestas públicas están negociando una modificación a esta ley, que ya es ley, porque ya se publicó, ¿no es cierto?, para poder incluir al Congreso en el mismo esquema de los demás organismos del Estado. Pero esa negociación, la República informa hoy, está avanzando, pero todavía no ha concluido, ni mucho menos. Entonces, ese es un desastre para Martín Vizcarra. O sea, si no entiende quién le tiene al frente, lo van a sorprender pues todas las semanas. O sea, él sabe quién tiene, él ha sido su víctima. Así es. Él ha sido su víctima. Ayer todos los programas políticos recordaban la forma en la que fue tratado por las personas que hoy dicen que es un estupendo presidente, y la forma en la que fue tratado Villanueva cuando fue primer ministro de Ollantumala, que ahora dicen que es un estupendo primer ministro, las mismas personas. Y después quieren que la gente quiera al Congreso, pues, ¿no? Es difícil querer al Congreso, pues, ¿qué podemos hacer? Pero en esta lista de tareas, como te decía, tenemos la ley de comida saludable, tenemos esta modificación, tenemos el tema de la ley que prohíbe tener publicidad al Estado. ¿Qué va a hacer el presidente con esto? El presidente Kuczynski observó la ley, o dijo que le iban a observar, no sé si finalmente salió o no la observación, supongo que sí. ¿Va a insistir el Congreso? Parece que sí. ¿O era solo para Kuczynski y ya no para Vizcarra? El legislativo, a su vez, en este contexto, tiene tareas bien importantes que no quiere asumir. O sea, no solamente el Ejecutivo tiene tareas. Las tareas legislativas no son menos importantes. Nos prometieron una reforma electoral que hasta ahora no sale. Hay ya proyectos para eliminar la inmunidad parlamentaria, que serían enormemente aplaudidos por el público.
porque así los congresistas dejarían de insultar sin tener ninguna, como lo hacen hoy, sin tener límites, porque tienen que tener límites. Todo poder tiene que estar limitado, ¿no es cierto? Cuidarían más sus palabras, creo yo, ¿no es cierto? Afirmarían menos y apuntarían con el dedo menos si es que les quitaran la inmunidad. Y muchas otras cosas más que tiene que hacer el gobierno en su conjunto, ¿no? Y acá me dicen, pero ¿cuál es el argumento del Congreso para que no les toque sobre la ley de Contraloría? Ay, señor Wong, ¿qué le puedo decir? ¿Cuál va a ser pues el argumento? Que ellos quieren que el auditor interno dependa de ellos, pues, para seguirle pagando su sueldo y que no los controle como controla el resto de las instituciones. ¿O no se acuerdan del lío de las computadoras de Luz Salgado? Que quedó allí. Que quedó ahí. ¿No es cierto? A ver, ¿y quedó ahí por qué? Porque el auditor... Todo le paga al Congreso. Mira, si tú sacas algo en contra, no te pago, no te vas. Chao. Así de es así de simple. Es para controlar su controlador. No te pases, pues, ¿no? ¿Qué más tenemos? Jaime López nos pregunta qué opina sobre la propuesta de ley del congresista Lescano de que las amas de casa reciban un sueldo. Es muy amable el señor Lescano, pero creo que es una propuesta, digamos, como dicen, el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones, ¿no? Entonces es una buena intención. ¿Qué pasa? A ver, hace muchas décadas, en el mundo de la economía, se ha venido cuantificando, y con razón, el trabajo doméstico, que es un trabajo que, si uno lo cuantifica, es millones de dólares o de soles, como usted quiera verlo, que aportan las mujeres, sobre todo las mujeres, a la economía gratuitamente, porque es un trabajo gratuito. Es decir, limpiar tu casa, mandar a tus hijos al colegio, preparar las loncheras, lavar la ropa, procurar el bienestar, si se quiere, de toda tu familia, sobre todo en sociedades como las latinoamericanas, donde ese trabajo recae sobre las mujeres principalmente, a pesar de que ellas además trabajen. O sea, las mujeres trabajan más que los hombres en su casa, mucho más. Entonces, ese tiempo está cuantificado, existe, ¿no es cierto? Y ese tiempo lo podemos valorar en tantos miles. Pero de ahí la pregunta es, ¿quién va a pagar la cuenta? O sea, ¿el marido le va a pagar a su mujer? Eso, ¿quién va a pagar? ¿El Estado le va a pagar a las amas de casa? ¿Quién va a pagar la cuenta? A mí me encantaría, 937 me dio sueldo mínimo, yo feliz lo recibo, yo soy ama de casa también, ¿no es cierto? Pero me parece que no tiene mucho sentido. ¿Ah? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado en la familia tradicional hace 50 años? ¿No es cierto? Vamos a ponernos con perspectiva histórica. La mujer se quedaba en casa a cargo del cuidado de los niños, pero a cambio recibía todo lo que necesitaba para vivir. Así es. ¿No es cierto? Todo, absolutamente todo. Y más, ¿no es cierto? Dependiendo de la generosidad de quien la mantenía, sea su padre, sea su esposo, sea su hermano, etcétera. ¿No es cierto? Esa familia tradicional ha cambiado completamente desde que la mujer tiene acceso a la educación y tiene sus propios ingresos y además es jefa de hogar. Es jefa de hogar. El 20% de los hogares peruanos tienen como jefa de hogar a una mujer. ¿También le vamos a dar un sueldo, señor Lescano? O sea, es desconocer que el mundo cambió. Ahora, sí entiendo la intención, ¿ya? Pero creo que no tiene ningún sentido práctico. Ada Bengolea dice, bueno, si los congresistas no tienen iniciativa de gasto, ¿por qué el señor Lescano ha presentado esto? Porque el señor Lescano siempre ha hecho las cosas que se le ocurren, pero no las que dice la Constitución. No es novedad. O sea, en una época que quería renegociar contratos, o sea, los congresistas a veces hacen cosas que no están en la Constitución y hay que recordarles todo el tiempo que la Constitución les dice que no tienen iniciativa de gasto. Todo el tiempo hay que recordárselos, porque los congresistas tienen límites. Igual que el presidente de la República, no puede hacer lo que le da la gana. Tiene un marco jurídico que le ordena hacer algunas cosas y le prohíbe hacer otras. ¿No es cierto? Y no puede hacer aquellas que no tiene facultad para hacer. Entonces no se puede gastar plata, punto. O sea, así de simple. ¿Hubo alguna vez en el Perú la posibilidad de que el congresista tuviera iniciativa de gasto? Sí, hasta el año 68, pero se prohibió en la Constitución de 1979 porque era un caos el presupuesto público. Ahí sí cada congresista ofrecía un puente, una carretera, y el que podía lo metía dentro de la ley de presupuesto, y ve tú a saber cuándo se hacía y cómo se hacía, pues no había plata. Así es. ¿No? Vamos a la pausa. Vamos a la pausa y en el próximo segmento nos vamos a comunicar con la expresidenta del Consejo de Ministros,
Sí. ¿Quién? ¿Quién? Lo dejamos ahí. Vamos a hablar con una presidenta del Consejo de Ministros, pero no vamos a decir quién es. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. La resurrección es obra activa de Dios sobre su Hijo Jesucristo. Como Jesús en la muerte se encuentra en las manos de Dios, la mano bondadosa del Padre le arranca de las cadenas de la muerte y le levanta del sepulcro. De la misma manera, Dios que ha despertado a Jesús de la muerte, nos levantará también a nosotros, porque tanto en la vida como en la muerte estamos en las manos del Señor. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En Radio Santa Rosa, hagamos lío con el Papa Francisco. ¿Qué hay en la raíz de la esclavitud, del desempleo, del abandono de los bienes comunes y de la naturaleza? La corrupción, un proceso de muerte que nutre la cultura de la muerte. Porque el afán de poder y de tener no conoce límites. La corrupción no se combate con el silencio. Debemos hablar de ella, denunciar sus males, comprenderla para poder mostrar la voluntad de hacer valer la misericordia sobre la mezquindad, la belleza sobre la nada. Pidamos juntos para que aquellos que tienen un poder material, político o espiritual no se dejen dominar por la corrupción. Gracias, Papa Francisco. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 34 minutos, estamos a través de la Sociedad Dominica de Comunicación, en Chimbote, Radio Santo Domingo, en Arequipa, Radio San Martín, en Cusco, Radio Veritas, en Ucayali, Radio Cepagua, la Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, en Limas, Radio Santa Rosa, en Ayacucho, La Voz de Ayacucho, en Huánuco, Radio Huánuco FM y AM Tagua también con toda la transmisión. Rosa María, ya tenemos a nuestra invitada en la línea telefónica. Después de mucho tiempo, muy buenos días, señora Najara. ¿Cómo estás, Rosa María? Qué gusto de saludarte. Bueno, mucho. Al concluir la Semana Santa, esperamos que el Señor bendiga al Perú en estos tiempos todavía de convulsión política. Así es, bueno, y feliz día del abogado también, porque la doctora Jara es abogada, igual que yo. Muy bien. Ah, sí, Rosa María. Felicidades, felicidades a ti y a todos los abogados, sobre todo aquellos que ejercen al interior del país, donde se hace tan necesario erradicar aquellos espacios donde todavía no existe una defensa cautiva, es decir, que solo hay un abogado y no le permite al cliente tener la pluralidad de asesorías para poder escoger las mejores elecciones. Pero feliz día del abogado. Bueno, doctora, hay en realidad sorpresa, usted conoció a César Villanueva, digamos, creo que lo sucedió, además, nadie es primer ministro dos veces, ¿no es cierto?, de dos gobiernos distintos. ¿Cómo se puede explicar este milagro?
Bueno, mira, cuando sale la designación de César Villanueva, yo de alguna manera tuve una señal de alegría, porque el mensaje evidente que todos hemos comentado es que el presidente Vizcarra quiere darnos la seguridad que tendremos una gestión de cara a las provincias. Y César Villanueva ha sido en su momento un exitoso presidente regional en San Martín, y hasta ahí lo considero un buen gesto político. Pero tú sabes que yo estoy trabajando como notaria en Ica, y yo no había visto las constantes declaraciones que él había dado a muchos periodistas, inclusive aquella que saliendo del Palacio de Gobierno a las pocas horas de haber jurado el cargo el presidente Vizcarra como presidente de la República, sin pestañear, señala él que no se ha tocado el tema de una posible conformación del gabinete ministerial, y antes había dicho que de ninguna manera lo iba a hacer, que la política estaba demasiado deslegitimada, que esto era un mercado persa y que él no iba a aceptar. A mí lo que me preocupa, Rosa María, es este gesto político de la negación, porque en adelante, en lo particular, a mí me va a ser muy difícil creer en la palabra de César San Martín, y el trabajo político se desarrolla con mayor facilidad en base a la confianza. Si él tiene esa facilidad de negarte en todos los idiomas, como un tuitero te colgó a ti unas imágenes que de hecho de un resumen de entrevistas a varios periodistas de peso, tiene esa facilidad de negar las cosas sin que tenga, digamos, una conducta renuente, más bien a responder, y que el periodista está que le insiste, no, él con mucha naturalidad niega. A mí no me ha gustado, ayer he estado tuiteando de esto, la confianza en él para mí está debilitada, y ese es un valor que necesitamos los políticos de ahora para un poco fortalecer también la institucionalidad del cargo. Segundo, no me parece ético que alguien que ha promovido la vacancia del presidente de la República, cuyo primer vicepresidente sería el más beneficiado en caso que esto hubiese prosperado, más allá de los efectos jurídicos que si fue vacado renunció. El resultado fue el mismo. Martín Vizcarra asumió la jefatura del Estado y él designa como el vocero oficial del gobierno después de él la mayor autoridad de acuerdo a la ley del Poder Ejecutivo en el cargo de primer ministro, a quien propició la salida del anterior presidente. A mí me deja un mal sabor. Yo creo que digamos, la parte deontológica, los principios y valores en el Perú están tan venido a menos que ya nos estamos acostumbrando, Rosa María, nuestra conciencia se está cauterizando a que estas conductas son normales, y a mí, en lo personal, me parece que no corresponde. Bueno, yo he comentado sobre el tema también la semana pasada en mi columna. Coincido en que el señor Villanueva tiene un problema de arranque, porque él señaló y negó absolutamente toda participación en un eventual gobierno de Martín Vizcarra. Y se lo dijo en varias entrevistas de televisión, lo negó como Pedro por lo menos 3 veces, ¿ya? Y claro, llama mucho la atención que estamos en una crisis de valores, en una crisis de credibilidad, y una persona que diga algo tan enfáticamente luego termina juramentando como primer ministro, no como ministro, como primer ministro, ¿no es cierto? Entonces sí, y hay la otra sensación, digamos, de conspiración, ¿no? Que ha habido, digamos, un interés en sacar a Pedro Pablo Kuczynski particular para ocupar un puesto público, que es lo que usted acaba de decir, lo cual es feo, ¿no es cierto?, pero da esa sensación, deja un mal sabor. No necesariamente es cierto, porque el señor era congresista, pero deja un mal sabor. Ahora, lo que es extraño y demuestra la habilidad de los partidos políticos es que el señor Villanueva puede ser primer ministro de Ollantumala y puede ser primer ministro de Martín Vizcarra. ¿Eso no es extraño? Sí, bueno, es extraño, pero creo que la población más bien lo asume como un acto de reivindicación a quien no pudo desarrollar las funciones de primer ministro ante una supuesta intervención de una persona que no era miembro del Ejecutivo. Yo creo que la sociedad lo ve más bien como un acto reivindicatorio, pero me parece, visto los nombres que ya circulan en los medios de comunicación de quienes van a asumir cargos dentro del Poder Ejecutivo, que es más de lo mismo. Salvo algunas excepciones que han hecho sí un papel esforzado, un legado que se puede recordar a determinadas personalidades, Villanueva representa para mí más de lo mismo. Con el debido respeto, le tengo consideraciones, creo que es un hombre que tiene muy buenas iniciativas,
sobre todo para desarrollar estas políticas de equidad y de igualdad a nivel del país, pero no, mira, más que haya sido del gobierno de Humala, a mí me preocupa que se haya designado una persona que de alguna u otra manera, injusta o no, esté ligada también al tema de Odebrecht. Y él lo ha negado esta mañana. Formado una asociación, esta mañana que, dice que él no ha sido parte de esa asociación. Haya sido liquidada, existió. Y Rosa María, yo no sé finalmente quién promovió la constitución de esta asociación civil sin fines de lucro, pero vamos al objeto de la misma, ¿no? Desarrollar proyectos de inversión en la zona de la Amazonía. Generalmente las asociaciones se forman en razón de las cualidades de las personas, y no como las empresas, que lo que importa es quién pone el capital. Ya la asociación se liquidó. La primera respuesta de Villanueva: yo nunca he formado una asociación con Jorge Barata. ¿Por qué negarlo? Si es tan fácil decir, esto ya se liquidó, fue una iniciativa para promover el desarrollo de los pueblos de la Amazonía y quedó. La negación me molesta, o sea, volvemos otra vez a la conducta renuente de decir la verdad. Y segundo, un hijo de él trabajó para Odebrecht. En ese tiempo, por supuesto, Odebrecht era una empresa con fama, claro, no se conocían de estas tropelías que han cometido, pero que hay una vinculación que un poco empaña la imagen del primer ministro. ¿Por qué necesidad, Rosa María? Podríamos haber buscado muchas otras personalidades que seguramente lo hubiesen hecho también mejor, o que nos dé una calma de los años que quedan para elegir un nuevo gobierno en el 2021. Tengo estima por César, sí lo tengo, te lo digo de personal, inclusive yo le he hecho saber en lo interno que deseo que ahora, que ya tiene la oportunidad, desarrolle el plan de gobierno que tenía de cara a las provincias, que en ese sentido le deseo muchos éxitos, pero luego de ver lo demás, francamente a mí me queda un sinsabor, y espero que Vizcarra, que es finalmente la cabeza del Ejecutivo, sepa conducir al país a buen puerto y que termine su mandato en el 2021. Así lo deseamos todos. Bueno, muchísimas gracias a la primera ministra, Ana Jara, una persona que en este momento está dedicada a sus actividades, entiendo, particulares y alejada de la política por ahora, ¿no? Sí, Rosa María, este año ya en agosto cumplo 20 años de ejercicio notarial y bueno, por el tema del luto de la familia, estamos todos mis hermanos juntos y por el momento prefiero este espacio, sin dejar de tener contacto con la realidad nacional. Lógico. Y me parece, ojalá que exista la voluntad política de las otras fuerzas representadas en el Congreso que corrijan esta aberración jurídica de haberse excluido de este plan supuestamente de lucha contra la corrupción en el Congreso, y que sea también el Congreso de la República cuyo presidente o jefe del órgano de control institucional dependa exclusivamente de la Contraloría y dependa también de su planilla, y no se excluya, porque como gesto político, siendo el primer poder del Estado, es pésimo, y más aún si en este gesto político participa en el lanzamiento el nuevo presidente de la República. Ojalá que esto se corrija. Muy bien, muchísimas gracias a la ex primera ministra. Un abrazo. Un abrazo para todos. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a la pausa, amigos. Rezamos con sus comentarios, vamos a leerlos también y hablar un poquito de ellos, porque lo que ha dicho la doctora Ana Jara ya lo habíamos anotado acá el miércoles pasado, pero sigue siendo cierto. O sea, vamos a comentar sobre esto. Regresamos. Volvemos, 8:44. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Si quieres ser un fraile predicador, conócenos. Ingresa a www.jovenesognet.com o escríbenos a vocaciones@peru.op.org. Orden de Predicadores. Maestro itinerante, tú vas feliz a predicar. Amigo caminante, tu voz anuncia la verdad. En Radio Santa Rosa, hagamos lío con el Papa Francisco. Francisco es la nueva luz.
pidamos por nuestras parroquias, para que no sean oficinas funcionales, sino que animadas por un espíritu misionero, sean lugares de transmisión de la fe y testimonio de la caridad. Papa Francisco. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Radio Santa Rosa, 60 años, llevándote buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. 8 de la mañana con 46 minutos, 8 con 46. Yuli K. nos dice, ¿quién o quiénes tienen la potestad de cambiar o poner un sueldo mínimo a los congresistas? Asimismo, ¿a quién le corresponde fiscalizar todos los excesos, beneficios que reciben? A ver, no se le puede poner un sueldo mínimo al congresista porque tiene que ser, porque no es mínimo, es máximo, pues. O sea, es único, o sea, es el único que recibe. Bueno, el presupuesto del Congreso de la República lo aprueba el Congreso de la República. Lo formula y lo aprueba el Congreso de la República. No se rían, pero es verdad, pues. Es la única entidad del Estado que aprueba, ¿no es cierto?, su propio presupuesto formulado por ellos mismos. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo, ¿no es cierto?, formula el presupuesto de todo el Estado y el Congreso lo aprueba. Pero en el caso del Congreso, es el propio Congreso el que formula su presupuesto y lo aprueba. Por eso es que tienen la capacidad de gasto que tienen. Por eso es que el Congreso hoy tiene 4.000 trabajadores para 130 congresistas. O sea, es absurdo completamente el gasto del Congreso, pero cada vez se incrementa más y más y más. Pero por una razón muy simple, porque cuando tú tienes a un congresista brillante, necesita pues un asesor. Cuando tienes un congresista que no tiene ningún brillo, que no sabe qué es una ley, que hay que enseñarle todo desde el principio, necesita 4, 5, 6 asesores. Porque no sabe, pues, pobrecito, hay que enseñarle. Entonces eso cuesta plata, nos cuesta a todos. ¿De quién es la culpa? De todos ustedes. Ustedes son los que los ponen ahí. Voten por uno que sepa hacer leyes, pues. Para empezar, no van a necesitar 6 asesores, van a necesitar 1 o 2, ¿no es cierto? De verdad. Entonces, es el Congreso. ¿Dónde está eso? En la Constitución. ¿Quién lo tiene que cambiar? Una reforma constitucional. Tranquísima. No hay nada que hacer, señora. Y sus privilegios, y sus beneficios, y sus canastas, todo se lo aprueban ellos mismos. Son los únicos funcionarios del Estado que se aprueban su propio sueldo. Bárbaro. Suerte, ¿no? No, dichosos ellos, sí. Natalie Burumi dice, ¿qué hay de cierto? Esto no lo sabemos. ¿Qué hay de cierto en que en la Contraloría han contratado a la hermana de Luz Salgado? Pero ese era un chisme de tantos que circulan. No, legal sí, ahí no hay nepotismo porque en la Contraloría no trabaja Luz Salgado. O sea, el nepotismo se da cuando tú contratas a una persona directamente, consanguíneamente vinculado hasta el 4º grado, de consanguinidad y segundo de afinidad, en el puesto en el cual tú tienes poder de dirección, ¿no es cierto? Entonces, si un congresista contrata a su hermano para ser su asesor, ya eso es nepotismo, ¿te das cuenta? Pero si el hermano de un congresista trabaja en otra entidad del Estado que es autónoma, ahí no hay ningún nepotismo. También otra parte de la pregunta dice si el Ejecutivo no debe ser apolítico para evitar el clientelismo. No. A ver, ahí hay una mala percepción de la palabra política, ¿no? Hay que hacer acá una discusión de qué cosa es política. Política es, viene la palabra polis, de la ciudad, es decir, es el bien común, ¿no es cierto?, para todos. Eso es hacer política. ¿No es cierto? El Ejecutivo tiene que ser muy político, tiene que buscar el bien común para la gran mayoría, o para todos, o para la mayor cantidad posible de personas. Eso es hacer política. Y eso implica muchas veces negociar, implica decir, bueno, voy a dejar esto de lado para hacer esto otro, priorizar, cambiar de perspectiva, ¿no es cierto?, ceder, reconocerle al otro, etcétera. Eso es hacer política. Lo que es el clientelismo es conseguir votos o conseguir apoyo a cambio de prebendas, ¿no es cierto?, de cositas que te doy, grandes o chiquitas. Ya, eso está muy mal.
efectivamente, el clientelismo es propio de regímenes populistas que a la gente les encanta, porque los regímenes populistas son muy autoritarios y muy clientelistas. Entonces, claro, mano dura y tu regalito. ¿Todos contentos, pues? ¿No? Entonces, es muy malo para la ciudadanía ese tipo de regímenes. Bueno, acá dice, hay tantas preguntas. Dice 10 las preguntas, sí, que me han visto acá la profesora. Bueno, vamos. Al firmar Vizcarra, la ley del Congreso está exceptuado del control de la Contraloría. Podría buscar su propio Contralor. Nadie fiscalizará las compras del Congreso. Esto pregunta Carlos Rodríguez. Bueno, es así ahora. O sea, no van a cambiar nada. Es así ahora. O sea, cada entidad del Estado tiene un auditor interno que es nombrado por la Contraloría, pero pagado por la entidad. La ley cambia eso, ahora le paga la Contraloría. Es exactamente igual de lo que había hasta antes de la promulgación, solamente que en la única entidad en que va a ser exactamente igual, va a seguir siendo exactamente igual, es en el Congreso, ¿no? Ahora tenemos tweets de nuestro primer ministro. Vamos a leer algunos tweets de nuestro miren, acá escribir: ideología de género. Somos respetuosos, pero no podemos concentrarnos en imposición de términos. ¿Qué habrá querido decir el señor Villanueva? No entendí nada. Estos son los mensajes más raros. Somos respetuosos, ya, todos somos respetuosos, muy bien, pero no podemos concentrarnos en imposición de términos. ¿Quién le ha impuesto el término ideología de género? ¿La Iglesia? Porque ideología de género es algo que se dice dentro de la Iglesia católica y dentro de las iglesias evangélicas, en ninguna otra parte. Entonces, ¿se está rebelando contra la Iglesia católica? ¡Qué bueno! No sé, no se entiende, o sea, no se entiende. Discúlpeme, yo no me da el coco para tanta sabiduría, no se entiende el mensaje, no se entiende nada, ¿ya? O sea, o le cambian el community manager a Villanueva o comienza a escribir él directamente, no sé, pero no se entiende nada, ¿ya? Ahora, ¿qué más ha dicho ahorita? Eso lo he dicho hace un minuto, ¿eh? ¿Qué más ha dicho? Este será un gobierno de todos los peruanos. Todos debemos sumar, todos estamos en capacidad de aportar, todos juntos por el Perú. Ya, eso, a ver, ¿qué quiere decir el mensaje? Nada, pues. ¿Ya? Voy a ser amigo de todos. Ya, voy a ser amigo de nadie, pues. Entonces, a ver, esto se llama demagogia 0.1, ¿ya? Primera clase. Vamos a tener un contacto permanente con la población, vamos a viajar con mucha frecuencia, se acabó el viacrucis de ir de ministerio en ministerio. Un momentito. El viacrucis de ir de ministerio en ministerio, ¿no es cierto?, no lo ha inventado el último gobierno. Es la incompetencia del Poder Ejecutivo de no poder, a través de los gobiernos regionales, ejecutar obra. Y a través de los gobiernos provinciales y distritales. Entonces, ese alcalde no tiene que ir a ninguna parte que no sea su gobierno regional. Si es que funcionara bien el presupuesto público. Y si es que se priorizaran las obras de la manera correcta. Lo que vienen estas personas a buscar es que se les dé una prioridad que no tienen. Entonces, si las reglas de priorización fueran claras, fueran un algoritmo clarísimo, donde todo el mundo sabe cuándo te toca y cuándo no te va a tocar, no tendrían que venir a buscar nada. No se necesita la presencia física del ministro, eso es un absurdo. ¿Qué están ofreciéndole? Un ministro de delivery. Mira, en vez de que tú vengas a buscarme, yo voy a ir a buscarte a ti. Voy a hacer delivery para ti. Ya, no. Lo que esa persona necesita es que le digas si le vas a hacer la obra este año o no. Y si le haces a él, ¿por qué no le haces al otro? Entonces tienes que tener un algoritmo previsible. Es decir, pobreza, más número de habitantes, más tantos años de antigüedad de la obra, más reposición, más igual prioridad 1. Ya está, o prioridad 4. Y hasta que no cambie de prioridad, no vas a poder entrar en el presupuesto de este año. ¿Eso no es más fácil? Oiga, no tienes que ser un genio para hacer eso, ¿eh? En fin. A ver, tenemos un gobierno que habla, dialoga y escucha. Habla, dialoga y escucha. Estaremos con la población, no en los escritorios. Bueno, a veces se necesita que estén en los escritorios, ¿no? Porque alguien tiene que formular políticas públicas. Si se van a pasar el día conversando con la gente, es un trabajo muy divertido, pero ¿quién va a formular las políticas públicas? Estos son los mensajes equivocados, señor Villanueva. Pero en fin,
Necesitamos recuperar la confianza con trabajo, con actitud. Lo haremos. No, señor, necesitamos recuperar la confianza con la verdad. No se recupera la confianza con la mentira. Si tú mientes y le dices a la población una y otra vez que no vas a ser ministro de ninguna manera de un eventual régimen del presidente Vizcarra, entonces, ¿cómo vas a recuperar la confianza si vas a ser ministro? Es el mismo problema que tuvo Kuczynski, ya no le crees nada, pues. Se enredan en las mentiras y después ya no le crees nada. ¿Qué? Y acá hay muchos temas todavía por resolver. Yo quiero saber cosas más concretas. O sea, quiero saber qué va a pasar, por ejemplo, con el indulto de Alberto Fujimori. Es un indulto que es absolutamente ilegal. Todo el mundo sabe que es trucho, que se hizo con procedimientos irregulares, que el señor no está enfermo. ¿Lo van a declarar nulo? Como hizo Alan García con el indulto de Crucillat. ¿Van a esperar que la Corte Interamericana resuelva? Están nombrando al señor Salvador Heresi como ministro de Justicia. El señor Salvador Heresi tiene declaraciones diciendo que a él le parece el indulto muy bien, estupendo, magnífico. Y ayer cuando le han preguntado sobre el tema, balbuceaba, balbuceaba, decía que lo importante era respetar los tratados internacionales. Porque no tenía respuesta. Eso quisiera saber. A ver si nos ganamos la confianza de los demás diciéndonos las cosas de frente. No estas cosas tan alambicadas. Ideología de género, 2 puntos. Somos respetuosos, pero no podemos concentrarnos en imposición de términos. No se entiende. No sé si está a favor o en contra, o todo lo contrario. A ver, de repente sale un tuit más, pero hasta ahora esto es todo lo que tenemos. No se entiende. Están por jurar a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde la juramentación. Así es. Y además va a haber sorpresas, ¿no? Porque se abre la puerta y el que sale es... Porque obviamente hace 4 días que circulan las listas más estrambóticas que ustedes puedan imaginar. ¿Cuántas listas han llegado? Uf. Ya, yo me río porque hace años que estoy en esto y sé que todas son falsas, ¿no? Cada nombre que yo conozco, algunas personas que jamás le aceptarían, jamás, menos en estas condiciones, un puesto al Estado. Entonces, su nombre en la lista pues es absurdo, ¿no es cierto? Pero así estamos. Y hay cosas que efectivamente llaman la atención. Por ejemplo, Salvador Heresi, en el tema del indulto, estaba a favor de un indulto dado de manera ilegal. Lo dijo en enero. No le importó, vio los aspectos políticos, pero no los aspectos jurídicos. Y si va a ser ministro de Justicia, y va a tener que asesorar al presidente del Consejo de Ministros y a todo el gabinete del presidente de la República en materia jurídica, esa es su función, según la ley orgánica del Ministerio de Justicia, bueno, tiene que tener las ideas muy claras. Y yo creo que clara no la tiene. O sea, ¿apoya el indulto o no apoya el indulto? ¿No? ¿La Corte habla esta semana? No lo sabemos, no tiene fecha. La Corte no tiene plazo para hablar. Se supone que en abril. ¿Ok? Pero... lo que sí está por salir esta semana, por lo menos eso dice el Poder Judicial, que debe estar muy informado, es la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el habeas corpus de Ollantaytamala Heredia. Y lo que sí empieza hoy también es las sesiones en la Comisión de Ética para el desafuero de los congresistas que han estado en esta penosa venta de su voto a cambio de horas. Pero lo que hay que decir sobre eso es que a mí me extraña que sea en la Comisión de Ética, porque si van a la Comisión de Ética, la sanción administrativa máxima que puede poner la Comisión de Ética es 120 días. Ir por un desafuero tendría que irse por una acusación constitucional. Yo le decía en la mañana a Carlos en el noticiero que presiento que no los van a desaforar. Yo también me parece que están dándole largas al asunto. Claro, porque el mensaje de Kenji Fujimori ha sido claro para su hermana. Sí, yo voy a hablar. Tú me votas, yo hablo. Yo hablo. Y voy a hablar como un pajarito, como un ruiseñor Avenger, ¿no? ¿Cómo se me ríe? Como así, tweet tras tweet, ¿no? Sí, y sabe bastante. No sé, de repente no dice nada, no lo sé. El que debe saber bastante es el papá, ese sí. O sea, si él habla por su padre, por Alberto, sí vamos a enterarnos de muchas cosas bien interesantes. ¿Ya? Y cosas que para el caso de Alberto están prescritas, pero probablemente no para el caso de Keiko. ¿No? Entonces, si habla el papá, sí, ya, bueno, lo de Kenji comienza a ser interesante, ¿no? En fin, estoy muy confundida con la ideología de género, somos respetuosos, pero no podemos concentrarnos, no entiendo nada.
¿Por qué no me da las entendederas? ¿Será por la Pascua? No tengo la más... Acá Leticia felizmente me dice que tampoco entendió. ¿Ya? A ver, ¿qué dicen acá? El fondo es igualdad de género, o sea, igualdad de derechos, lo que dice la Constitución. Claro, señor Ordóñez, pero eso es lo que usted cree. Y yo también creería lo mismo, pero no entiendo nada. Entonces, ¿qué quiso decir? A ver, la ambigüedad, Carlos Rodríguez, nuestro amigo de siempre, nos escribe, la ambigüedad de Villanueva no se identifica con la palabra género, que quiere decir que apoya a los fujimoristas o a los fundamentalistas de con mis hijos no se meta. Muy malo, nadie entiende. Entonces, por favor, ¿podrían escribir bonito los community managers de es muy raro, muy raro. Me preguntan si el BCR no tiene su autonomía en su presupuesto. No, lo formula, por supuesto, y lo envía al Ministerio de Economía y Finanzas. Y el Ministerio de Economía y Finanzas es el que finalmente lo aprueba en la Ley General del Presupuesto que finalmente aprueba el Congreso de la República. Pero ahí el MEF le puede meter mano, como le mete mano a todos los ministerios. A donde no puede meter mano, de ninguna manera, es en el presupuesto del Congreso. No sé. A ver, si alguien me explica, a ver, como decía Ferrando, una cocina surger que me explique el tuit del señor Villanueva, porque no entiendo nada. Acá Manuel Marco dice, pensé que era mi comprensión lectora antes que el sentido críptico de Villanueva, ¿no? Es un inicio extraño, nadie sabe. Acá la cuenta Fujicracia dice, imposición en el discurso de con mis hijos no te metas usa para referirse a IG en la escuela. Igualdad de género. No entiendo nada. Qué gracioso. Acá me preguntan. Todo hace indicar que la banda presidencial que se mandó a hacer Galarreta no fue tan solo simbólica. No, la banda, eso fue una barbaridad. Yo no sé por qué le permitieron a Galarreta tomarse fotos con una banda presidencial. Ahora, no es delito, ¿no? Los cómicos se la ponen. Hay loquitos acá en el centro que creen que son presidentes también, ¿no? ¿No? Jaime López pone un comentario gracioso. Las listas del nuevo gabinete de Villanueva ya aparecen la supuesta lista de jugadores de Gareca. Claro, es como, ya ver, acá tengo la fija que va a la selección. ¿Quiénes son los seleccionados? Estos son sobre todo los no titulares, ¿no? O sea, estos son, a estos los voy a escoger, estos son los llamados. No se entiende nada, ¿ya? A ver, César Villanueva le está dando entrevista a Batres en Radio Exitosa. Ah, entonces es otra persona que escribe por él. Creo que se refiere a que no se debe imponer la palabra género al que tanto miedo le temen algunos. Ya, no entiendo nada. Sigo sin entender. Por favor, una cocina surge al que me diga qué cosa quiere decir esto. Hemos invitado al señor Villanueva, ojalá que venga. Ojalá que venga y que nos explique qué cosa es lo que ha escrito. No entiendo nada. ¿Ya? Y nos quedamos con la intriga, y esta intriga va a durar varios días, supongo, porque no tenemos nada. Lo que sí sabía yo, extraoficialmente, es que ha habido mucha presión sobre quién va a ser el ministro de Educación. Presiones muy negativas. Muy negativas. ¿Por la SUNEDU? No, por este tema de los niños, de ideología de género, supuestamente. Miren, la ideología de género no existe. Ustedes miran, pero usted es católica, no puede decir eso. Es un tema opinable. En la Iglesia Católica, sobre los temas opinables, hay opiniones. Es un tema completamente opinable. Lo que existe, sí, es, en el Perú, una violencia brutal contra las mujeres que hay que desterrar. Y la podemos desterrar desde el hogar y desde la escuela. Si es que la escuela cambia. Y la escuela tiene que tener un mensaje de igualdad de derechos de niñas y niños, desde la más tierna infancia. Todo lo que sea cambio, a algunas personas las aterra. Si se sienten amenazadas. Pero ese cambio es bueno, porque significa que a tu hija, cuando sea grande, no le van a pegar como te pegaron a ti. Yo creo que eso es un buen cambio, ¿no? Creo que es un buen cambio. Eso es todo. Aquí no hay un tema de homosexualizar a los niños y tonterías. Aquí lo que hay es un tema de hacer cambios en la escuela para que a tu hija no la manoseen, no la violen, no le peguen, porque sabe defenderse, porque sabe denunciar, porque sabe acusar, porque sabe cuidarse, porque tiene la autoestima en alto. Eso es todo lo que queremos. ¿Ya? Usted lo llamará ideología de lo que quiera, ¿ya? Pero lo que quiere decir es que un niño no puede ser discriminado por ser distinto, o por sentirse distinto tampoco dentro de la clase, ¿no es cierto?
No puedes bullear al pobre chico que es afeminado y que toda la promoción le pega, incluido el profesor. Eso es lo que tiene que acabar en la escuela pública y privada. Esa manera de educar tiene que desaparecer. Y hay un montón de gente que le tiene terror al cambio. Ese cambio de actitud respecto de lo que las mujeres pueden hacer y deben hacer, ese cambio de actitud respecto de lo que los niños y niñas deben aprender. Yo quiero una escuela donde el niño aprenda desde muy chiquito a quererse a sí mismo, en primer lugar, y luego a defenderse de cualquier amenaza que él persiga, desde la más tierna infancia, de sus padres, de los amigos de sus padres, de sus tíos, de lo que fuera. ¿Ya? Bueno, hay gente que no quiere eso, hay gente que quiere continuar en el estado de violencia en el que viven las mujeres y las niñas en el Perú. Y los niños también. Entonces, el señor César Villanueva, por el amor de Dios, que nos diga, que nos explique qué quiere decir lo que ha puesto en su Twitter la persona que está copiando sus declaraciones, porque no se entiende nada. Nos vamos y mañana tendremos más respuestas. Ojalá que venga el doctor César Villanueva, le hemos cursado la invitación. Ojalá. Sí, no. Hay que aclararle a su jefe de prensa que yo no he dicho que sea Judas, he dicho que ha sido Pedro, San Pedro. San Pedro negó 3 veces a Cristo. Y fue papa, el primero, te calma. ¿Por qué? No, por una razón. Porque cuando cantó el gallo, ¿qué pasó? Hubo el arrepentimiento. Lloró arrepentido. Lloró arrepentido. No se olviden, cuando cantó el gallo, lloró arrepentido. ¿Ya están explicando qué quiere decir? Me dicen que todavía. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Nos vemos mañana, 9:07. Muchísimas gracias a toda la red Sodonco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida.